Buenas tardes, hermanos. Soy Ana de Castro, del cursillo 325, 4 hijos, 9 nietos, 1 con el Señor. Y hoy, convocado por el equipo de esta taller de jornada, para desarrollar este tema. Queridos hermanos, ya hemos visto en los rollos anteriores la historia, el carisma y la mentalidad que nos las comentó Pepe en su segundo rollo. Su finalidad, su estrategia y el método del movimiento del cursillo de cristiandad que nos la desarrolló Guillermina. Ahora desarrollaremos el primer rollo que forma parte de los 3 tiempos del método que el movimiento de cursillo de cristiandad tiene para llevar a cabo la finalidad para la que fue creado, que es fermentar de evangelio los ambientes, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Estos 3 tiempos son precursillo, cursillo y poscursillo. Hoy desarrollaremos precursillo. Camino y caminar son palabras presentes en toda la Biblia. Jesús, que es un Dios caminante, que busca la salvación de la humanidad y que para ello nos dejó la Iglesia, y para nosotros, los cristianos, todos los caminos nos deben llevar a la misión, aunque bien sabemos que no todas las búsquedas conducen a Dios. Y ahí está nuestra misión de mostrar el camino. Nos pasamos la vida buscando la felicidad, que para algunos la felicidad está en los bienes materiales, para otros solo enfocados en su familia, en los logros profesionales, en el poder en cualquiera de sus formas, políticas, empresariales, de cargos y, aunque nos parezca mentira, el poder religioso. Sería innumerable poder detallarlos a todos. Que el hombre es un ser racional, dotado de inteligencia y voluntad y libertad, lo vimos en nuestro cursillo. Y con los años se da cuenta que persigue objetivos muchas veces inalcanzables, detrás de esa anhelada felicidad. Muchas veces logran todas esas metas, pero no llegan a sentirse felices. Entonces el hombre empieza a buscar la felicidad eterna, la que los haga felices para siempre. Y aún recordaremos la frase en la guía del peregrino de San Francisco de Borja: no quiero servir a Señor que se me pueda morir. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es precursillar? Y en Ideas Fundamentales 3 nos dice que es un inicio de un camino que debe estar acompañado del anuncio de la buena nueva. Y Jesús es la gran noticia, que Dios en Cristo nos ama. El precursillo pretende buscar y preparar personas en los ambientes, opción por los más alejados, para poder posibilitar un encuentro con Jesús y llevarlos a un proceso de conversión. Y a través de su testimonio de conversión, fermentarán de evangelio los ambientes. Esto lo dice Ideas Fundamentales 3 en el número 171. El precursillo es vital para la eficacia del método en cada persona concreta, para que pueda encontrarse con ella misma, con Dios y con los hermanos, y así poder lograr el triple encuentro, que es amigarse con uno mismo, con Cristo y con los hermanos. Esto generará un estilo de vida, una nueva mentalidad que nos permitirá vivir plenamente la experiencia del amor de Dios. La situación de la Iglesia hoy es muy grave. Muchos bautizados no conocen a Cristo de manera personal. No han experimentado un encuentro con el Señor. Y no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que le da un nuevo horizonte a nuestras vidas. Si en el principio de la vida de la Iglesia solo se bautizaba a los convertidos,
Hoy las cosas han cambiado y se han invertido. Debemos evangelizar y convertir a los bautizados. Hoy la propia Iglesia debe ser misionada y evangelizada desde el interior. La Iglesia hoy es el mismo lago donde Jesús lanza sus redes para pescar a los que no creen. Esto sería, como muchas veces decimos, pescar en la pecera. Y no somos pocos los que conocemos a hermanos que trabajan en la Iglesia y no están convertidos. La búsqueda de la selección de candidatos. El primer paso es buscar personas, el futuro candidato, que pueda vivir una experiencia de encuentro con el Señor, un cursillo de cristiandad, transformarse en cristianos responsables y actuar como fermento en sus propios ambientes, o sea, el postcursillo. Esto nos lo dice Ideas Fundamentales en el número 177. Es necesario tener en claro dos aspectos fundamentales: la persona, que es el futuro candidato, y quien lo precursilla, el futuro padrino. La opción básica de la estrategia del movimiento es transformar de modo cristiano a las personas, para que como cristianos transformen los ambientes. La persona es el centro de la actuación en el movimiento de cursillo de cristiandad. La primera y más importante actividad: hacer concreto el encuentro de la persona con el Señor y con Él vivir en plenitud. Esto nos lo dice Ideas Fundamentales en el número 119. Se debe precursillar a la persona por medio de la amistad, buscando que ellos inicien un proceso de conversión que les posibilite perseverar en sus ambientes y cambiarlos. Es fundamental que los dirigentes detecten con los ojos de Dios a los hermanos que se encuentran en la búsqueda de la felicidad por encontrarse insatisfechos. Saber descubrir en la realidad de lo que nos dicen los signos de los tiempos, sabiendo actuar a tiempo desde el carisma del movimiento de cursillo. Y acá les voy a contar un pequeño gran testimonio que cambió mi vida. Cuando a nosotros nos invitan a vivir cursillos, yo con mi madrina nos conocíamos mucho porque trabajábamos en el comedor comunitario de nuestra comunidad. Bueno, yo estaba súper feliz que me invitara a un retiro. Pero bueno, cuando me dijo que el tema era que teníamos que ir los dos, bueno, ahí yo ya empezó mi primer problema, ¿no? Porque si bien Carlos era una persona súper generosa, súper buena, era un tipazo, le tenía mucho miedo al compromiso, ¿no? Entonces tuvimos un par de encuentros con nuestros padrinos, nuestros futuros padrinos, y cuando lo invitaron inmediatamente, Carlos dijo que sí. Cuando yo saqué la cuenta que el fin de semana que él iba a estar en cursillos, jugaba River y Boca, yo dije, jueves va a salir con cualquier pretexto y no va a ir. Llegó el jueves, todo preparado, todo arreglado, se fue a cursillo, vino tan feliz porque había descubierto su ideal. Y yo decía, qué bueno que nuestros padrinos tuvieron esto de invitarnos tan a tiempo, porque a 2 meses de haber vivido cursillo, Carlos partió a su 5.º día. Se fue tan enamorado del Señor, de la Eucaristía, de los hermanos del grupo, del movimiento, y que yo por ahí pienso cuánta gente que tengo alrededor, y que me demoro en precursillar, ¿no?
Carlos partió y a mí me dejó, yo me quedé con una gran familia, empezando por mis hermanos de grupo, mis auxiliares, todo el movimiento. Yo gracias al movimiento tuve hermanos, tuve padres, no puedo dejar de pensar en la Negrita y el Víctor Formica, en el Eduardo Furlán y tantos hermanos, en la Chicha y el Cachito Godino. La verdad, hermanos, que esto me ha hecho pensar mucho, ¿no? Esto de sabiendo actuar a tiempo. Perdón. Quien precursilla, el padrino, debe haber vivido un cursillo de cristiandad. Para esta tarea debemos tener en cuenta aspectos fundamentales. Haber tenido una experiencia con Cristo y que no puedo dejar de hablar lo que he visto y oído. Tener celos por el Evangelio, anhelo por dar a conocer a Jesús. Ser comprometido con el movimiento de cursillo de cristiandad y con la Iglesia. Tener una formación metodológica. ¿Y dónde esto? En las escuelas del movimiento de cursillo, en las ultrellas. Despertar el hambre de Dios. Tener claro que precursillar no es solo llenar una ficha a última hora, no hay que improvisar. Saber que el precursillo no tiene un determinado tiempo, que puede durar indefinidamente. Y no se trata de hacer el bien, sino de hacerlo bien. Nos preguntamos quiénes pueden ir a cursillo, y el precursillo no puede excluir a nadie. Cualquier persona con una adecuada preparación puede ir a un cursillo de cristiandad. Esto nos los dice Ideas Fundamentales en el número 178. Los alejados son la prioridad en la búsqueda de selección de candidatos en el precursillo, por el mensaje querigmático de la buena nueva que se dirige preferentemente a los más alejados de Cristo y de la Iglesia. La prudencia y la caridad piden especial atención a personas a quienes el cursillo no les traería beneficios por encontrarse psicológicamente mal, estar pasando por una depresión, por un estado de ansiedad o circunstancias irregulares de vida, una adicción no tratada, que un dirigente no se encuentra en condiciones para dar la atención que requiera una situación así. No prohibirlo, no, para nada, ni descartarlo tampoco, solo esperar, rezarlo mucho. Precursillar siempre con la verdad, con naturalidad y estrategia, con respeto y caridad. ¿Cuántas veces hemos escuchado que se prometían actividades que no eran verdad, solo porque nos dieran el sí? Podemos saber que precursillar pero debemos saber que precursillamos con nuestro propio testimonio, cuando con nuestra felicidad al descubrir, después de un encuentro con Cristo que me hizo encontrar conmigo mismo, con Él y con los hermanos, descubrimos que Dios en Cristo me ama. Transparentamos y anunciamos desbordado el amor por lo vivido. El apóstol Pedro nos dice, no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Debemos dar testimonio de la presencia de Cristo vivo con la palabra y el testimonio, pero sobre todo con nuestro testimonio. Ser coherente entre lo que decimos y hacemos. Ser coherente entre fe y vida. Para precursillar, primero debemos hacernos amigos, para que se hagan amigos de Cristo y así querer conocerlo. Pero debemos ser pacientes, recordar que los tiempos de los hombres no son los tiempos de Dios, que debemos hablarle a Dios de los hombres y después hablarle a los hombres de Dios, por medio de la oración, mucha oración. Aunque nos ilusione y queramos invitar a vivir este maravilloso regalo que Cristo, por medio de los instrumentos que fueron nuestros padrinos, nos ilusione llevar a nuestros amigos y familiares.
porque sabemos que este encuentro cambiaría su vida para siempre. Debemos ser prudentes y cautos, que el precursillo no tiene un tiempo definido, que nos puede llevar años precursillar, y mientras tanto, oración, mucha oración. Los candidatos prioritarios son, en el precursillo debemos buscar personas maduras, vértebras, libres y responsables de cualquier condición social, cultural o ideológica. Personas capaces de captar el mensaje que se proclama, de convivir y relacionarse con los demás en servicio de la comunidad. Que sea un potencial evangelizador de los ambientes, lo que nosotros decimos locomotoras. Personas responsables, con criterio, juicio claro, con actitud y actitud para vivir con y por los demás. Muchos hermanos bautizados han perdido el sentido de la fe. Incluso no se reconocen ya como miembros de la iglesia y llevan una vida alejada de Cristo y de la misma iglesia. El Papa Francisco dice que la evangelización debe estar dirigida a quienes no conocen a Cristo y a los bautizados que no viven las exigencias del bautismo. Hace un fuerte llamado a salir a las periferias, tanto geográficas como existenciales, afrontar los nuevos desafíos de nuestros tiempos, como los migrantes, el secularismo, el mundo digital, hacer un buen uso de los medios digitales. Las periferias están afuera y dentro de la misma iglesia, como también están en nuestra familia, nuestras comunidades, la escuela o diversas instituciones donde nos movemos, en nuestro metro cuadrado. La iglesia toda está llamada a salir a buscar a los hermanos alejados de ellos mismos, de Dios y de los hermanos. Salir de nuestros lugares de confort, porque la iglesia centrada en sí misma no es misionera, y cuando la iglesia se encierra, se enferma. Así también, en el precursillo debemos escuchar lo que nos dice el Papa Francisco en Amoris Laetitia, de acompañar, discernir e integrar a los hermanos que viven situaciones de fragilidad o vulnerabilidad. Atender la fragilidad de nuestros hermanos nos llevará a vivir el amor, la misericordia y el servicio. La pregunta de Dios a Caín: ¿dónde está tu hermano? Esta pregunta nos la debemos hacer nosotros respecto a nuestros hermanos. Esa fragilidad se muestra en nuevas formas de pobreza. Los sin hogar, los ancianos, los migrantes, los adictos, las mujeres maltratadas. Hoy, esto nuevo de lo que es la pandemia, muchas personas solas, tristes y abandonadas. A lo mejor económicamente no necesitan nada, pero están solas, tristes y abandonadas. Una interminable lista. Personas que se sienten excluidas de la iglesia. El Papa Francisco habla de la fragilidad humana, incluyendo a aquellos hermanos que conviven sin el sacramento del matrimonio. Este tema es de exclusiva competencia del obispo. En esto debemos ser muy respetuosos y obedientes con la jerarquía de la iglesia, que es quien mejor conoce las pautas pastorales. Y para eso tenemos a nuestros asesores, nuestros sacerdotes asesores. Ellos, junto al secretariado, son quienes deben discernir sobre estas situaciones. Hoy también, por gracia de Dios, tenemos la comisión precursillo, que es quien va a ser el nexo entre cada coordinadora, que también contará con su comisión precursillo, y el secretariado y el asesor espiritual del movimiento.
Ellos nos ayudarán a discernir quién o cuál puede ir a un retiro de cursillo, recordando que a veces es más dañino que beneficioso invitarlos a vivir un cursillo de cristiandad. Por eso es importantísimo tener conocimiento de otros movimientos que tengan el carisma para determinadas situaciones. Recordar que la Iglesia es madre y maestra y nos contiene a todos. San Pablo nos dice que hay diversidad de carismas, pero un solo Dios. El cursillo es para todos, pero no todos son para cursillo. Repito, hermanos, el cursillo es para todos, pero no todos son para cursillos. Los responsables de precursillo. La tarea de buscar candidatos vértebras con responsabilidad apostólica, y esa responsabilidad es de todos los cursillistas. Y como se aprende a cursillar es asistiendo a las escuelas. El secretariado tiene acciones directas en el precursillo. También se debe trabajar en las escuelas con la concientización de los padrinos, determinando sus funciones y cómo acompañar a sus ahijados durante el precursillo, pero sobre todo en el poscursillo. El padrino debe precursillar sostenido en la oración, hablar a Dios de los hombres antes de hablarle a los hombres de Dios, acompañados por la comunidad. Y en esto les quiero contar que yo tengo una amiga que yo la quería invitar a vivir cursillo, pero bueno, yo estaba solita para precursillarla y a ella yo la tenía, ya estaba. Pero su marido me costaba un poco. Entonces, en una determinada conversación escucho que un hermano de Maipú era muy amigo de él. Entonces lo llamé, le dije, mira Antonio, quiero precursillar, invitar a Alberto y a María del Carmen a vivir un cursillo de cristiandad. Y bueno, me cuesta un poco con Alberto. No, hermana, yo te acompaño. Fuimos y fue maravilloso, inmediatamente nos dijo que sí. Entonces por eso esto de estar acompañados por la comunidad, no solamente por la oración, sino que cuando tenemos la duda o nos cuesta, fuimos un par de veces, qué sé yo, y fue maravilloso porque ellos fueron a vivir su cursillo de cristiandad. Es vital y fundamental que cada diócesis confeccione y estudie las fichas de sus candidatos según la realidad que viven. Que las fichas estén llenadas completas y fidedignas, para que una vez en cursillo, rector y auxiliares no se encuentren con situaciones difíciles de solucionar. Nos seduce la costumbre muchas veces de no cambiar nada, pero hay que adaptarse a los tiempos, sin dejar de ser fieles al carisma, la mentalidad y la finalidad del movimiento de cursillo de cristiandad. Desafiemos las costumbres, abramos los ojos, los oídos y sobre todo el corazón para dejarnos descolocar por lo que sucede a nuestro alrededor. Seamos creativos, audaces, reinventémonos, adecuémonos a los tiempos. Dejar de lado ciertas costumbres. En la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate número 137, el Papa Francisco dice discernir sobre las nuevas situaciones sin perder la fidelidad al carisma y mentalidad del movimiento de cursillo de cristiandad. Pero si seguimos haciendo lo mismo, obtendremos los mismos resultados. En conclusión, hermanos, el movimiento de cursillo de cristiandad sigue dando respuestas al hombre y a la mujer de hoy. Sigue siendo un valioso instrumento de evangelización.
Precursillo es gracia de Dios, llevada a cabo por medio de la amistad. Y somos nosotros los que debemos acercar a nuestros hermanos a vivir esta tremenda experiencia que un día nos cambió la vida. Hacerlos convencidos y todos juntos. Pero debemos saber que el que evangeliza y produce el milagro de la conversión es nuestro Señor Jesucristo, y que a precursillar se aprende precursillando. De colores, hermanos.